Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya sea en su casita o retornando a clases presenciales. Que el Señor les bendiga mucho junto a su familia. Hoy veremos el módulo 2 de religión evangélica, el cual ustedes se llevaron a casa para poder realizar. Así que vamos a comenzar. Primero, recordando que el módulo 1, ¿cierto? Se trató de Pedro, que era un discípulo de Jesús, y sanó a una persona que estaba coja. Y de esta forma demostró su amor al prójimo, ya que la persona no solamente fue sana, sino que también pudo después de eso trabajar y tener su propio sustento. Ya no tuvo que estar pidiendo en la calle. Y además, el que siempre estaba fuera del templo, ahora podía ingresar a él. Y de esta manera también conocer y estar más cerca del Señor. Hoy veremos también otra historia relacionada también con el amor al prójimo. Jesús sana al siervo de un centurión. Así se titula el módulo número 2. Nos da bastantes pistas de lo que ocurre, pero vamos a analizar bien todo ahí. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a comprender que el amor al prójimo es la prueba, ¿cierto?, del amor a Dios. Si nosotros amamos a los demás, estamos también demostrando que amamos a Dios y también nos amamos a nosotros mismos. Y el tema justamente es el amor a Dios y al prójimo. ¿Y cómo voy a saber que tú aprendiste? Vas a recrear, vas a pensar, ¿cierto? Vas a comprender situaciones de ayuda y solidaridad al prójimo. La lectura principal la encontramos en Lucas desde el 7 al 7:10. Una vez concluidas todas sus palabras al pueblo que lo escuchaba, Jesús entró en Capernaum, y el servo de cierto centurión, a quien éste tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con insistencia, diciéndole, Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y Él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decir, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien di la palabra, y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo también soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Digo al otro, ven, y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. ¿Qué ocurre en esta historia? Primero, ¿cierto? Vemos que está el centurión ahí y su siervo está enfermo. ¿Y qué piensa? Dice, voy a enviar a unos ancianos, ¿cierto? O estos ancianos me van a ayudar para poder pedirle a Jesús que sane a mi siervo. El centurión tenía aprecio por este siervo. Probablemente era un siervo que había estado mucho tiempo con la familia y quizás incluso era anciano y lo había criado a él. Entonces, dice que los ancianos le dicen a Jesús que él es muy digno de que lo pueda hacer porque que pueda interceder, ¿cierto? Y sanar a este siervo, porque el centurión era un hombre bueno y que había hecho muchas cosas muy buenas por el pueblo judío, como realizar y ayudarles a tener una sinagoga, que era un templo en ese tiempo.
Entonces, bueno, Jesús les iba a acompañar, pero en el camino salieron unos amigos del centurión y le dicen a Jesús un mensaje, que el centurión no se sentía digno de que él fuese a su casa. Imagínense, este centurión que era romano entendió que Jesús era más allá que un simple hombre, era alguien que Dios había enviado y por eso le tenía mucho respeto. Y además le dice que así como él envía a alguien y porque tiene bajo su mandato muchas personas, porque los centuriones tenían muchos soldados a su cargo, él le dice, yo también entiendo que si yo digo una palabra, ¿cierto? Digo, ya se haga esto, esto se hace. Entonces yo sé que Jesús también tiene esa autoridad, pero esa autoridad mayor porque es una autoridad espiritual. Y si Él dice que algo se haga, eso se va a hacer. Esa era una tremenda fe que tenía. Entendió muy bien este centurión lo que implicaba este mover espiritual que podía hacer Jesús. Entonces también Jesús dijo, oh, qué maravilloso lo que tú has entendido, centurión. Y así va a ser. Así que cuando volvieron los amigos, ¿cierto? Del centurión, lo encontraron a él, ¿cierto? Muy contento porque su siervo, a quien apreciaba, estaba sano, porque Jesús lo había sanado. Imagínense, a distancia y todo, como lo había dicho el centurión, porque Jesús dijo la palabra, Jesús tuvo esa intención y el siervo fue sanado. ¿Y cómo se relaciona con nuestra vida como cristianos? ¿Qué tiene que ver? Cuando nosotros podemos mostrar el amor al prójimo, lo podemos hacer a través de nuestra oración. Cuando nosotros intercedemos ante el Señor por alguien, como lo hizo el centurión. Él envió a los ancianos, envió a su amigo, y él mismo, ¿cierto? Tenía toda la intención de poder interceder por esta persona que era su siervo, interceder a favor de los demás. Así se entiende la intercesión de oración, de pedirle al Señor por alguien específico o por algo específico para el favor, ¿cierto?, de otras personas, de nuestro prójimo. Ya sea como lo hizo Pedro cuando sanó, ¿cierto?, a un cojo. Ya sea que oremos por personas que quizás están pasando mucha necesidad económica, de alimento, de vestimenta, ya sea también que oremos por los enfermos, por personas que están decaídas, también a veces por personas que están tristes, para que el Señor les dé paz. En ese sentido nosotros podemos mostrar que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que entendemos y aplicamos sus enseñanzas. A través, ¿cierto? Entonces de la intercesión por los demás, orando. Ahí ustedes pidiéndole al Señor por otros. Eso es maravilloso. Es la mejor forma de mostrar que nosotros amamos a nuestro prójimo. Y obviamente, si vemos a otros también en necesidad, podemos ayudarle. Y si tenemos alguna ropita, si tenemos alimento, también es importante. Pero a veces es algo que nosotros no tenemos, pero siempre tenemos a mano la oración, la intercesión, el pedirle a Jesús, al Señor, que pueda hacer una obra a favor de los demás, a favor de las demás personas, ya sean familiares, sean cercanos, o incluso aquellas personas que quizás a veces no nos caen bien, pero mostrando el amor de Dios, podemos también orar por esas personas. Y vamos a revisar el módulo. Ya a ustedes se les entregó este módulo y si no lo pueden descargar también en esta plataforma. Y las actividades están sugeridas primero que puedan cantar la canción que realizamos en las clases por Zoom. No sé si se acuerdan. Pensé que era
Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, solo pertenecen a Cristo. ¿A quién? Yo decía, y ustedes me gritaban fuertes, a Cristo, ¿cierto? Y lo pueden repetir un par de veces. Y luego es importantísimo que podamos orar y poner, ¿cierto?, nuestras actividades en las manos del Señor, decirle, Señor, dejamos todo bajo tu cobertura y te pedimos que nos ayudes a realizar estas actividades y que podamos entenderlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. La primera actividad tiene que ver, ¿cierto?, con este centurión. Ellos tenían una vestimenta bastante especial. Entonces, lo que le falta aquí al primer centurión, ustedes tienen que ir pintándolo de diferentes colores y señalando. Ahí yo veo varias diferencias, entonces ahí todos los detallitos ustedes los van dibujando y pintando. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es que podamos llegar al camino que nos deja con Jesús, ¿cierto? Ahí está el inicio. ¿Ah? Aquí está Jesús, ¿cierto? Predicando a la gente ahí en Capernaum. Y este no es el centurión, es el amigo del centurión. Entonces, tienen que ayudar al amigo a poder llegar, ¿cierto? Hasta donde estaba Jesús predicando. Y tiene que pasar por varios lugares antes de poder llegar. Y en la tercera actividad tiene relación con preguntas con alternativas. Cada pregunta tiene 3 alternativas que ustedes tienen que encerrar en un círculo la correcta. ¿Por qué le intercedió el centurión? ¿A quién pidió ayuda el centurión para hablar con Jesús? ¿Cómo demostró el centurión amor a su prójimo? ¿Qué ocurrió con el siervo de la historia? El desenlace de la historia, ¿qué pasó? Luego tienen que completar los siguientes versículos transcribiendo cada palabra, ¿cierto? Dice, cuando Jesús, ahí que hay que colocar, oyó, ¿cierto? Y así, irlo mirando y transcribiendo. Muy ordenadito y con cada palabra correcta. Y esos versículos, léalo y que se quede aquí, porque si queda aquí, va a llegar después acá. Muy bien. Finalmente en las 5 aparece, ¿cierto?, que tienen que unir los nombres que aparecen acá con las frases, ¿cierto?, que hacen referencia a esos nombres. Por ejemplo, Jesús estaba enfermo a punto de morir. Jesús, ¿deben amar a su prójimo? ¿Entregaron el mensaje del centurión a Jesús? ¿Tuvo gran fe y confianza en Jesús? ¿Sanó al siervo del centurión? ¿Cuál de esas será? ¿Con cuál tendremos que unir? Ahí tienen que ir descubriéndolo de acuerdo a la historia. Y la número 6 dice, ¿qué cosas o acciones puedes realizar para demostrar amor hacia tu prójimo? Puedes colocar una acción al menos, ¿ya? Donde tú dices, yo puedo hacer esto por mi prójimo, por las demás personas. Y un anexo que aparece al final, la última hojita, es que estamos en el mes de la Biblia. Como cristianos conmemoramos que es el mes de la Biblia. Y también como escuela es el mes de la patria o también relacionado con el valor del patriotismo, que es el amor, ¿cierto?, a la patria, al lugar donde nacimos. Y el mes de la Biblia también es muy importante y por eso es relevante que todos los versículos que vamos revisando se queden aquí y luego aquí, porque eso nos ayuda a conocer de Jesús. Y se sugiere que ustedes puedan realizar una oración cada semanita, tengan un día al menos donde puedan orar y hacer una oración de intercesión por los niños de este país, por los gobernantes de este país para que sean justos y en general por las personas que vivimos en este territorio. Así que ahí, en esta forma llegamos al final de esta cápsula. Así que espero que el Señor les bendiga, que les ayude a realizar
todas las actividades, tanto de religión como de otras asignaturas, que los anime el Señor y se encuentre muy bien con su familia. Muchas bendiciones del Señor.